Se me antoja tratar la incógnita de lo que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Es una magnitud física o una invención humana? ¿Quién tiene esa respuesta? Einstein, según sé, decía que el tiempo es una ilusión y sin embargo la consideraba una magnitud física desde el momento que la incorporó en su ecuación de la energía. Energía igual a masa por constante al cuadrado, y la constante es la velocidad de la luz, y en la velocidad está incluido el tiempo. Constante velocidad de la luz en vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo, o sea, sobre segundo. Espacio sobre tiempo. O sea, hay una contradicción, o yo no entiendo, o incógnitas. Bueno, y acá tengo este librito de Balmes, Historia de la Filosofía. En otro video dije quién era Balmes, monje español, nacido en 1810, muerto en 1848 a la edad de 38 años. Bueno, y él en su librito hace un comentario sobre Kant que me causó bastante gracia, y es lo que sigue. Dice Balmes con relación a Kant. Kant ha ejercido mucha influencia en la filosofía de este siglo. Abro paréntesis. De este siglo se refiere al siglo XIX porque es el siglo en que vivió el autor del libro. Cierro paréntesis y continúo. Y muy particularmente en Alemania, donde se reúnen las dos condiciones más a propósito para la lectura de sus obras: paciente laboriosidad y amor de lo nebuloso. Condiciones parece que son propias de los alemanes. Me causó bastante gracia en el momento que lo leí. Qué ocurrente, Balmes. Bueno, y Balmes habla del neumeno. Neumeno es la cosa en sí, y el fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. Eso dice Kant. Y acá, en otra parte, dice: ningún objeto sería concebido. Sin entendimiento, ningún objeto sería concebido. Pensamientos sin materia y sin objetos son vanos. Intuiciones sin conceptos son ciegos. ¿Qué quiere decir con esto? Según Kant, el entendimiento, o sea, la capacidad de conocer que tenemos los seres humanos, acontece a través del dato sensible, que intuición es pura de la sensibilidad. Eso se refiere al dato sensible. Y los conceptos para Kant son las categorías. Las categorías, recurro a otro librito, porque las categorías de Kant son 12. 12 categorías que están por aquí. Y son las siguientes: unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, inherencia y subsistencia, causalidad y dependencia, comunidad. Posibilidad, existencia, necesidad y vendría a ser su parte negativa. Posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. ¿Y qué tiene que ver esto con el tiempo? Porque Kant
No es mi preferido, pero creo que fue un tipo sagaz. Y se dio cuenta de que para que nosotros conozcamos o podamos aprender y crear conocimientos, lo podemos hacer a través del dato sensible y de los conceptos. Los conceptos, esta que llama Kant categorías, e intuiciones puras de la sensibilidad y categorías. Pero son, voy un poquito más adelante, son dos cosas de naturaleza completamente diferentes. Completamente diferentes. O sea, categorías es de naturaleza ideal, mientras que la intuición pura de sensibilidad, el dato empírico que se nos muestra ante nuestro sentido, es de naturaleza material. El tema es cómo se enlaza una cosa con la otra, si son de naturaleza tan diferentes. Debe estar por acá, por acá, por acá, por acá. Según él, eso acontece a través del esquematismo trascendental. Y ese esquematismo y los principios del entendimiento puro. ¿Cómo? A ver si hago un extracto. ¿Cómo es posible? Otro autor. Este es Carpio básico, pero bueno, sirve para unos esquemas de curiosidades, inquietudes, pensamientos. Acerca de esto me surge la duda del tiempo y por eso trato de recurrir a alguien con autoridad. Por lo pronto, es obvio que yo en el tema carezco de autoridad y sin embargo me atrevo a pensar como puede hacerlo cualquiera. Y me pregunto por qué Kant no se preguntó qué es el tiempo. Se preguntó qué es el hombre, pero no se preguntó qué es el tiempo. Y cómo es posible que el ser humano pueda salirse de su quicio. Eso parece que no se preguntó Kant. Dice el autor, este es Carpio, refiriéndose a lo que es intuición pura de la sensibilidad o el dato sensible y categoría. Dice, ¿cómo es posible una vinculación entre cosas tan heterogéneas, entre la percepción y el concepto? Ello se logra gracias al tiempo, el cual, como se sabe, es la condición formal de todos los fenómenos, y a la vez su carácter a priori. Y queda de vuelta la incógnita de que ¿qué es el tiempo? ¿Es una magnitud física o es una invención humana? ¿O es algo que es inherente al ser humano? A mí no me queda claro. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Por lo pronto, da la impresión de que habla de tiempo y de espacio y da la impresión de que fueran magnitudes físicas, condiciones a priori de la persona que conoce y que construye conocimiento. El asunto es qué es el tiempo.
ello se logra, dice, el enlace de dos cosas tan heterogéneas como una que es de naturaleza ideal, la otra de naturaleza material. El enlace ese es sencillamente imposible. Porque hagamos una comparación de soluciones químicas heterogéneas, agua y aceite, no se juntan, a no ser que se aplique alguna acción física extrema que la vuelva un líquido indefinido. Pero, no obstante, estas dos sustancias son materiales. Pero acá nos encontramos con dos cosas heterogéneas, que una de naturaleza material y la otra inmaterial. O sea, ideal, de naturaleza que tienen los entes ideales. ¿Y cómo se mezclan semejantes cosas? Imposible. Kant dice a través del tiempo. Y yo creo que tiene razones en ese sentido. Pero no se pregunta qué es el tiempo y cómo es posible que nosotros podamos manejar el tiempo. Yo, francamente, solamente me cabe conjeturar. Y creo que el tiempo no es magnitud física, aunque los físicos la utilicen como una magnitud. Desde Newton en adelante, Einstein también lo hizo, magnitud física. Dice que el tiempo se prolonga o se acorta según la velocidad de la luz, y lo otro tanto ocurre con la masa, materia, llamémosle. Bueno, pero yo entiendo que podría no ser el tiempo, sino el suceso. Tarda en ocurrir de un modo más apresurado o más lento. A ese transcurrir nosotros llamamos tiempo. ¿Pero por qué nosotros llamamos tiempo a eso? Y lo utilizamos como una magnitud. En definitiva, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo nosotros podemos enlazar cosas de naturaleza ideal, como son los conceptos, con cosas de naturaleza material? Y aquí lo que dice, señala este autor de allá del siglo XIX, conceptos sin sensibilidad son vacíos. Bien, pero seguimos en la oscuridad porque el enlace de esos conceptos con el dato sensible acontece en el tiempo. La pregunta es cómo es posible salirse del tiempo, cómo es posible que acontezca en nosotros eso que Martin Heidegger dijo temporalidad. Que es temporalidad, para él era una categoría. Pero ¿cómo es posible que nosotros seamos conscientes? Heidegger como Kant, alemanes, entendieron el problema del tiempo. O sea, lo usaron el tiempo, pero creo que no pudieron. Heidegger escribió Ser y Tiempo, creo que fue en antes de 1930. Queda en la oscuridad la cuestión del tiempo. Claro, dice la existencia, las vivencias que tiene una persona y cómo va construyendo todo su conocimiento, lo hace a lo largo del tiempo, lo que él llama temporalidad. El asunto es que cómo es posible que nosotros seamos conscientes
¿O cómo es posible que podamos manejar la cuestión del tiempo? Una pregunta que sigue sin respuesta. Pregunta que yo trato de encontrarle un argumento lógico y darle un sentido que parece que de tan obvio no se ve, no se capta. Bueno, estoy haciendo un merengue, creo que estoy haciendo un merengue y no sé si alguien alcanzará a entender hacia lo que yo apunto. Y a lo que apunto es, y que voy a tener que tratar en otro momento, creo que es, la cuestión de la voluntad y el intelecto. Porque Kant habla de que el hombre, el ser humano enlaza el dato sensible con el concepto. Que se olvida la voluntad, que es obvio que acontece por voluntad. Ahora bien, ¿por qué ese conocimiento no se da en un animal, un vertebrado superior que tiene una masa encefálica muy semejante a la nuestra, que almacena recuerdos y tiene ante sí la misma percepción o muy semejante a la que tenemos nosotros de nuestro contorno material? Bueno, sigo haciendo una mezcolanza que tendré que organizar, pero no voy a poder hacer en el escaso tiempo de este video. Pero son inquietudes que dejo abiertas. Tal vez a alguien le interese y yo pueda seguir adelante con esta cuestión. He escrito algo, le he dado forma de novela, ha tenido una mención en un concurso internacional que mandé, pero no la he podido publicar. Toco estos temas. El 99% de la gente considerará que son cuestiones inútiles, intrascendentes. Y sin embargo, la idea, o sea, las cuestiones metafísicas pueden modificar la realidad concreta. La idea precede al acto. Así que esa es la cuestión. Bueno, cortaré aquí, se ha hecho tarde, y si es posible continuaré el tema en otro momento. Si Dios quiere y la Virgen, y me auxilia con algo más de entendimiento e inquietudes, y me ayude a abrir un poco la mente. A propósito de eso, voy a tratar de encontrar un texto, posiblemente lo encuentre, no sé. Si lo encuentro, lo leeré y lo publicaré. Algo que me causó, no sé si inquietud, pero bueno, será para otro momento. Corto aquí. Dios mediante continuaré en otro momento.